Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a pedirle a Dios que tome el control del mensaje de hoy. Padre mío, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por este año, Señor, gracias porque a través de ti pudimos disfrutar, valorar, reconocer, enfrentar muchas cosas, Señor, que sin ti hubiera sido imposible vivir. Gracias por la provisión que tú permitiste en todo este año. Gracias, Señor, por tu guía, por tu dirección, por estorbarnos muchas veces en querer tomar decisiones en nosotros sin considerarte a ti. Gracias por aquella gente que ha llegado hasta tu iglesia, Señor. La gente que ha llegado a conocer y hoy a escuchar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la salvación. Gracias porque ha sido un lugar donde tú te has manifestado con poder y te seguirás manifestando hasta que Cristo venga nuevamente por su iglesia. A ti te damos la gloria, Señor, y te damos todo el honor por este tiempo, Señor, tan sublime, tan especial, el habernos permitido conocerte y llevarte justamente a nuestro corazón, hacer que cada miembro de nuestra familia hoy te conozca a través de nosotros. Gracias, Señor, por este momento de poder tener la oportunidad de escucharte a ti y saber, Señor, cuál es tu voluntad. Reconocer que tenemos una responsabilidad en ti de hacer las cosas conforme a lo que tú ya escribiste en tu libro, en la Biblia, Señor. Bendice este momento. Te ruego que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que dirija este mensaje. Tan solo pongo mi voz, pongo mi corazón, Señor, en tus manos. Úsalos grandemente y prepara cada corazón, que sea un corazón entendido, que sea un corazón sensible, manso, humilde, fiel a ti, Señor, que aprenda hoy a tener justamente esos oídos, inclinar esos oídos a ti. Pero no tan solo sus oídos, sino también que incline su corazón y que hoy se comprometa en hacer tu perfecta voluntad, Padre. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Justamente el día de hoy, quien lo dijo mi hermano, es el último día del año. Estamos a 31, estamos a unas horas porque concluya este año 2023. Hace 8 días hablábamos justamente de vísperas del nacimiento de Cristo. Cómo es tan importante que primeramente, antes de que tú llegaras a los pies de Cristo, primeramente Él entró en ti. Dios te llamó y te llevó a su Hijo. Hoy vamos a hablar justamente de ese gran regalo, ese supremo regalo que hemos recibido cada uno de nosotros. Porque a partir de ese regalo es como tú vas a poder vivir justamente y vas a terminar este año y vas a continuar con el siguiente. Sin Cristo vas a tener justamente lo mismo que tuviste en este año. Y con Cristo también vas a tener lo mismo, más de lo que tuviste este año. Pero eso va a depender justamente de tu relación que tengas con Él. El título de la predicación es ¿para qué Dios me regaló la salvación? ¿Para qué Dios me regaló la salvación? ¿Quién de aquí es salvo? ¿Quién de aquí es salvo? Es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos en todo momento. Y no porque la salvación se pierda, amados, sino porque tengo que demostrar día con día que soy una persona salva. El venir los domingos aquí no te hace ser salvo. El que tengas una Biblia en tu casa no te hace ser salvo. El que pertenezcas a un grupo cristiano, a una iglesia cristiana, a una congregación cristiana, no te hace ser salvo. Sino que realmente reconozcas quién es Cristo, quién es Jesús. Hemos aprendido lo que dice la palabra. Hoy somos salvos a través de la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras,
no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que dice la Escritura. Y vamos a contestar 3 preguntas esta mañana. Primeramente, primera pregunta, ¿hay alguna obra que pueda hacer el hombre para salvación? Segunda pregunta, ¿cuál es el fruto de la salvación? Tercera pregunta, ¿cuál es la responsabilidad del creyente que tiene la salvación? Es lo que vamos a ver justamente en esta mañana. ¿Qué es lo que dice justamente Dios? ¿Qué es lo que fue, lo que puso Dios en su palabra, en la palabra, en su voluntad revelada, para que nosotros hoy tengamos justamente la guía, la dirección de Él a través de ella? Tú y yo leemos la palabra no por costumbre, no por un hábito, sino para que tú te alimentes a tu espíritu y conozcas cada día la voluntad de Dios y la pongas por obra. ¿Qué significa salvación? Bueno, quiero decirte que la salvación es una doctrina fundamental, porque está fundada o está fundamentada en la palabra, en la Biblia. La palabra salvación viene del griego sotería y significa rescate, significa seguridad, significa salvar, liberación, libertad. Es lo que significa salvación. Y viene del verbo soter. Y la palabra soter significa libertador, significa Cristo, significa Salvador. Eso es la salvación. La salvación no es por obras, sino para obras. Es importante eso. Si la salvación no es por obras, es entonces para obras. De acuerdo a la Biblia, dice que la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Salmos capítulo 3, versículo 8. Ahí lo dice. Pero quiero leer un pasaje que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Versículo 12 del capítulo 4 del libro de Hechos. Y dice lo siguiente: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice aquí, el versículo 12, está hablando Lucas, dice, y en ninguno otro hay ¿qué? Salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A quién se está refiriendo? Entonces vamos a leer el versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quién puede dar salvación? Jesús. Jesús. Esto quiere decir que antes que llegara Jesús a nuestra vida, todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, antes que haya Jesús entrado a nuestra vida, ¿cómo estaba nuestra vida? Según lo que dice Dios y lo que dice la palabra, su palabra, quiero que me acompañes, por favor, a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de que Cristo llegara a nuestra vida, antes de que tú y yo lo reconociéramos como nuestro suficiente Salvador, ¿cómo estaba nuestra vida?
muerta en nuestros delitos y pecados. Tenemos que entender esto, lo has escuchado muchas veces, pero si no lo entiendes no vas a poderlo llevar justamente a tu vida. Y por eso hoy mucha gente que conoce la palabra, que solamente conoce la palabra, que sabe que existe un Dios y que sabe que Cristo vino hace más de 2000 años y murió en la cruz y murió justamente para darnos eso, salvación. Si solamente lo digo intelectualmente sin vivirlo, no puedo decir que hay salvación en mi vida. Porque no solamente es saber, conocer, sino creer. Y vean lo que sigue diciendo justamente Pablo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo era nuestra vida en otro tiempo? Muerta en delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la naturaleza del hombre no regenerado? Una naturaleza de desobediencia. Tú no eres desobediente porque desobedeciste. Tú eres desobediente por tu naturaleza de desobediencia. Y esa naturaleza la tenemos justamente cuando somos concebidos. En ese momento somos desobedientes. Por eso un niño pequeño no le enseñas a desobedecer. Un niño por su naturaleza es desobediente. Él pega, él escupe, él patea, él te hace carita de conejo, él te manotea y teniendo algunos días, algunos meses. ¿Quién le enseñó eso? Nadie. Su antigua naturaleza que mora en el corazón del hombre justamente se manifiesta a través de esas acciones, de esas obras. Antes de Cristo nuestra vida era muy normal o muy habitual que tú y yo mintiéramos. Y todo lo queríamos ganar con mentiras. O queríamos ganar los casos con mentiras, como muchos abogados lo hacen, con puras mentiras, para que puedan ganar y asegurar su pago. O un médico. Mucha gente quiere ganar ciertas situaciones en sus relaciones humanas a través de mentiras. Así éramos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sigo leyendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra antigua naturaleza, antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Entonces la muerte espiritual es el estado de separación entre el hombre y Dios. Cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de una separación entre el hombre y Dios, porque la paga del pecado es muerte, es separación entre el hombre y Dios. Si el hombre vive en pecado, vive también para estar muerto. El hombre que está pecando, el hombre que vive en pecado, también está muerto. No solamente es pecador, sino también es una persona muerta espiritualmente hablando. Si eso, vuelvo a repetir, no lo entendemos, no podrás tener una vida de luz. Y muchos viven conociendo la Biblia, conociendo a Cristo en una vida de tinieblas. Porque todavía siguen justamente lo que dice aquí Pablo, viviendo en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos el día de hoy? ¿Qué tipo de pensamientos vienen a ti? Cuando estás a prueba, cuando estás en tribulación, cuando estás en problemas, ¿qué tipo de pensamientos vienen a tu mente? ¿Pensamientos de bien o pensamientos de mal? Y hay mucha gente que justamente vive de esa manera.
Todos los que nacemos, los que hemos sido concebidos, nacemos en pecado. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Él pecó, por lo tanto, toda la humanidad fue llevada a que tuviera justamente ese pecado de generación en generación hasta el día de hoy. Y eso va a pasar mañana, el próximo año, el siguiente año, la gente que nazca nacerá con pecado. ¿Dónde lo dice, pastor? Vamos a Romanos. Capítulo 5. Por tanto, versículo 12, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que el pecado se propagó a toda la humanidad desde Adán hasta nuestros días. ¿Cuál es el estilo de vida de un hombre no regenerado? ¿Cuál es el estilo de vida de un hombre no regenerado? Lo vas a ver justamente mintiendo, hablando malas palabras, ofendiendo a la persona que está al lado, siendo irrespetuoso con su esposa, con su esposo, con su familia, transando, robando, adulterando, fornicando, viendo pornografía y todos aquellos pecados que justamente emborrachándose, todos aquellos pecados que hay que están completamente en las tinieblas. No hay un pecado pequeñito y un pecado grande. No hay un pecado flaquito y un pecado gordo. No hay un pecado chaparrito y alto. El pecado te separa de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están desprovistos de su presencia. Y mucha gente sigue viviendo de esa manera, porque es una persona incrédula. El hombre no regenerado es una persona incrédula. ¿Y qué dice la Biblia respecto a los incrédulos? Quiero que tú me acompañes a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Busca en tu Biblia. Ya después voy a empezar a que lea, ustedes van a tener que leer la Biblia. Le voy a decir a Beto que la lea. Segunda de Corintios 4, 4. A ver, Beto, ¿qué dice? ¿No tienes Biblia? Porque venimos a la iglesia. No, es muy importante eso. Si tú vienes a la iglesia y vienes justamente equipado con tu espada del Espíritu. Dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay otro pasaje que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque hay que discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14, anótalo. Primera de Corintios 2:14. Entonces quiere decir que hay un sistema en este mundo espiritual debidamente organizado por Satanás. Eso tienes que aprenderlo. Y Satanás va a hacer todo aquello para que tú no cumplas el propósito por el cual Dios te llamó.
Y va a poner gente que te va a hacer caer, va a ser piedra de tropiezo para que tú no logres justamente conseguir el plan de Dios en tu vida. Ese es el trabajo de Satanás. Es justamente eso. Y recuerda que Satanás puede usar a quien se deje usar. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser un hermano de la iglesia, tu jefe, un colaborador, el vecino, hasta el pastor puede ser usado por Satanás para que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Pero tú va a depender justamente de tu relación que tengas de cercanía con Dios. Si no tienes un acercamiento con Dios, va a ser grandemente confundido, engañado. Porque el Dios de este siglo va justamente a embotar. El Satanás va a hacer lo posible para que tú no entiendas la palabra. Y por eso mucha gente está distraída el día de hoy. Mucha gente es muy fácil que se distraiga. Y si no es el teléfono, y lo he dicho muchas veces, quien trae teléfono es porque tiene flojera de poder conocer este libro. Porque yo no sé si realmente están metidos en la Biblia electrónica o están metidos en el chat. O están jugando, porque hay mucha gente que juega dentro de la iglesia, está jugando con el teléfono. Entonces yo les pido que realmente hagamos caso, no seamos rebeldes. Dios odia la rebeldía. Y si Dios está diciendo que tienes que conocer su palabra, conoce hoy este libro. Es de un cristiano conocer la palabra de Dios, sino que estás conociendo. Bien, vamos a la primera pregunta. ¿Hay alguna obra que pueda hacer el hombre para salvación? La respuesta es no. No hay ninguna obra suficientemente buena para que el hombre pueda obtener por sí solo la salvación. No es por méritos propios, amados. Vamos a ver lo que dice la palabra al respecto. Vamos a Romanos. Capítulo 3, ¿qué dice respecto a si el hombre puede serse o puede tener una autosalvación? Tal vez hoy nos visita corazones nuevos, que para ellos son nuevos lo que estoy hablando hoy. Tal vez los que son de casa ya saben lo que estoy hablando y saben cómo usar la palabra y cómo llegar a ellos, pero habrá corazones que realmente son nuevos y que tengan una gran oportunidad de tener ese regalo supremo que es la salvación. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué dice ahí? Que todos están bajo pecado. Siguiente versículo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué quiere decir? Que todos los que estamos en este lugar somos ¿qué? Pecadores. No hay uno que no sea pecador. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué quiere decir? Que todos hacemos ¿qué? ¿Qué hacemos? Lo malo. Aquí lo dice claramente, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hay mucha gente que dice, pastor, yo soy bueno, soy una persona buena, no me meto con nadie. Trato bien a mi familia, soy buen proveedor, voy bien en mi trabajo. Y yo le contesto, no seas sabio en tu propia opinión. Eres bueno porque tú te sientes bueno. Eres bueno porque tú crees que eres bueno. Pero tú tienes que preguntarle a Dios si realmente eres bueno. Y la única manera para que tú puedas filtrar hoy si eres o no bueno, tiene que ser a través de la palabra. Y si Dios te dice que eres bueno, bien, buen y siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Cuando uno ha tenido ese gozo de parte de Dios, es porque entonces las cosas las está haciendo bien a los ojos de Dios. Y no somos perfectos.
Somos imperfectos, pero hoy creemos en Dios y sabemos que a través de Cristo vinculamos ese gozo a nuestra vida. Porque no es mi gozo, es el gozo de Cristo en mí y en ti. Amén. Bien, entonces sigo leyendo. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una persona no regenerada. La gente que no conoce justamente a Cristo y a la gente que no ha recibido a Cristo en su vida. Ese es justamente el reflejo, las características. No pueden acercarse a Dios porque aparte no quieren, porque sienten que no lo necesitan. ¿Qué concluimos? Que el hombre no se puede autosalvar, sino es a través de Jesucristo. Y lo dice también Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es muy fuerte, lo que dice al final del versículo. Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuántos viven envanecidos en sus maneras de pensar, de cómo ven las cosas, cómo ven la vida? Piensan que ellos están bien, porque hay un engaño justamente en su forma de pensar. Y así éramos todos. Alguna vez cuando me compartieron yo decía, yo estoy bien, tú estás mal. Porque con lo que yo sé y con lo que yo creo es más que suficiente. Pero con el pasar del tiempo, ese vacío fue incrementándose en mi vida. Esa necesidad de poder dormir que no tenía. Esa frustración, esa depresión, esa migraña, esa ansiedad que muchos tenemos antes de conocer a Cristo. Y no hay forma de pararla, medicamento tras medicamento, pastillas para dormir, psicólogos, uno y otro psicólogo porque no encontraban justamente la razón de mi ansiedad. Hasta que justamente alguien me predicó de Cristo y lo acepté como mi Señor y Salvador. Eso fue lo que cambió completamente mi forma de ver las cosas el día de hoy. ¿Quién dice amén? De todo esto que acabamos de leer, Dios hace exactamente un examen minucioso. Y por eso el salmista, si tú me acompañas al Salmos 14, Salmos 14, vean lo que dice aquí el salmista. Salmos 14, versículo 1, dice el necio en su corazón. ¿Quién dice? ¿Quién dice? El necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Justamente Pablo había tomado de esa carta a los romanos, había tomado de este versículo, de este pasaje de Salmos. Sigo leyendo, versículo 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Quién estaba haciendo el examen minucioso? ¿Hacia quiénes? Hacia nosotros. ¿Y quién encontró? ¿Qué encontró? A ningún hombre que estuviera haciendo su preciosa voluntad, porque todos estábamos justamente muertos en nuestros delitos y pecados.
Entonces quiere decir que no hay una obra suficientemente buena para que podamos ser salvos. No existe, no la hay. Pero ¿qué dice Dios al respecto? Todo esto es importante porque es un tema y es un mensaje evangelístico, amados, de fin de año. Yo no sé cómo fue tu año que estás dejando el día de hoy. Yo no sé si lograste tus propósitos, yo no sé cuáles son tus éxitos, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Yo no sé cuánto avanzaste en la palabra, pero Dios lo sabe y tú lo sabes. Yo no sé cuánto ha crecido el círculo de santidad en tu vida y cuánto ha crecido y cuánto se ha reducido el círculo de pecado en tu vida, pero Dios lo sabe y también tú lo sabes. Si no tenemos un parámetro, indicadores que nos permitan ver dónde me encuentro, hacia dónde voy, que es justamente la palabra, estoy perdido. Estoy perdido, amados. Y seguiré viviendo en tinieblas. Y lo peor que si eres papá y tienes hijos que te están siguiendo, van a seguir tus pasos. Tarde o que temprano tus hijos te van a seguir y van a decir, tú me enseñaste justamente a eso. Si no te gusta y como soy, fue lo que tú me enseñaste a mí. Si tú ves que yo me peleo con mi hermano, con mi hermana, es porque yo te veo cómo te peleas con mi mamá. Si tú ves que yo le contesto mal a mi hermano o a mi hermana, es porque tú haces exactamente lo mismo como papá. Si tú me enseñas a que debo ser una persona íntegra, responsable, y quieres que yo sea así, perdóname, pa, pero yo no veo nada en ti así. Pero sé que hay un Dios que todo lo puede y por eso estoy orando por ti, pa. Esa es la gran diferencia. Y no solamente es responsabilidad de los padres, también hay responsabilidad de los hijos. Y yo no quiero pensar que a una cierta edad el hijo siga justificando, se siga escudando porque no tuvo un padre responsable, entonces soy irresponsable. Eso no se lo compro. Y más porque tiene a Cristo en su vida. Amén. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo en la carta de Tito. Vamos a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Estoy en Tito capítulo 3, versículo 5. Sino por su misericordia. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me está enseñando Pablo aquí? Que está presentando justamente la obra de salvación que establece el versículo anterior. Leímos el versículo 5, vamos a leer el versículo 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó. Quiere decir que la gracia es la extensión del amor de Dios, ese amor supremo que nos lleva justamente a reconocer a través del lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu a tener hoy salvación en nuestra vida. ¿Y a qué se refiere, pastor? Cuando habla aquí Pablo al lavamiento de la regeneración. Y no está hablando del bautismo físico, amados. No está hablando del bautismo físico. Está hablando del bautismo espiritual. Donde tú y yo somos bautizados. Cuando tú y yo creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido bautizados en su nombre. Y cuando tú y yo creemos en Cristo Jesús, viene un segundo bautizo, porque entonces Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Y después viene un tercer bautizo. Ahora sí, después de que hemos sido discipulados y enseñados
y que hayamos sido nacidos de nuevo, entonces vendrá el bautismo en agua. Porque el bautismo en agua es un testimonial ante la gente que ha sido invitada a ese bautismo físico, para que tú proclames, testifiques lo que Cristo está haciendo en tu vida y de dónde te sacó Cristo. Amén. Es la gran diferencia, amados. ¿A qué se está refiriendo Pablo por la renovación en el Espíritu? No es más que la segunda etapa de la salvación. La primera etapa de la salvación es la justificación. A través de la justicia imputada, donde a Cristo se le atribuyen todos los pecados que yo tuve o que yo hice en el pasado, en el presente y en el futuro. Cristo se llevó todos sus pecados justamente al sacrificio de la cruz. Justicia imputada. Y por esa justicia, entonces, al creer yo en Cristo, en esa obra redentora, Dios me da la salvación, me llama justo. Porque Él ya pagó la condena, ya pagó el delito. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Cristo. Wow. Alguien podía, vamos a hablar del Antiguo Testamento, alguien podía llevar a cabo la obediencia de la ley. ¿Alguien podía? La ley no justifica, la ley no salvaba. ¿Qué es lo que salvaba? ¿Qué salvó a Abraham? ¿Qué salvó a Noé? Justamente la fe en Dios. Y había una promesa dada, que iba a venir un Redentor. Si tú me acompañas nuevamente a Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. ¿De quién? De Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué Dios estableció la ley? Para conocer el pecado. Y a través de la ley misma nos lleva justamente a Cristo. Esa es la gran diferencia. La segunda etapa de la salvación. Primera etapa, justificación. Primera etapa, segunda etapa, santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santificación? La santificación es justamente donde el Espíritu Santo está trabajando en tu vida y llevarte a la imagen y semejanza de Cristo. Comienza a haber una depuración en tu vida. La santificación es mientras estemos aquí en la tierra. Dura toda la vida la santificación, porque día con día estamos siendo ¿qué? Limpiados, estamos siendo renovados, estamos creciendo en Él. Por eso yo creo que tenemos que medir si realmente hay salvación en tu vida. ¿Cuántos papás hay acá? ¿Cuántos esposos hay acá? ¿Cuántas esposas hay acá? ¿Cuántas mamás hay acá? ¿Cuántos hijos hay acá? Tenemos que crecer justamente en esas áreas. Si tú sigues siendo el mismo esposo de antes, de hace 2 años, de hace 1 año, sigues siendo el mismo esposo, la misma esposa, el mismo hijo, entonces pregúntate si eres salvo. Porque la santificación no te va a dejar que estés estático. Tienes que ir creciendo de gloria en gloria. Cuando tú llegamos a la palabra, llegamos como niños espirituales. Y un niño, ¿quién fue niño? Todos, excepto los que son niños. Pero todos llegamos a los pies de Cristo siendo niños espirituales. Y conforme a la santificación, hoy somos adultos en la palabra, conocedores de la palabra.
Si tú te estás enamorando más de Cristo a través de la palabra, es que estás creciendo en santificación. Cuando la Biblia comienza a enamorarte, que estás en otro nivel de madurez espiritual. No es que yo busque la palabra me busca a mí. Y cuando tú logras tener esa vinculación con la palabra, cuando la Biblia hace vida en tu vida, entonces comienza ese crecimiento de gloria en gloria. Yo fui un mal esposo, sí, pasado. Hoy me esfuerzo por ser un buen esposo. Hoy fui un mal hijo, pasado. Hoy me esfuerzo por ser un buen hijo. Fui un mal empleado, un mal trabajador. Eso fue en el pasado. Con Cristo soy un buen empleado, soy un buen trabajador. En el pasado fui un pésimo estudiante. En el presente, en Cristo, soy un buen estudiante. Vean la gran diferencia de tener a Cristo en tu vida y no tenerlo. Aquí no es magia. Aquí se llama fe, se llama convicción, se llama compromiso, se llama obediencia. Y la tercera etapa de la salvación, glorificación. Cuando ya estemos justamente en la presencia de Cristo, hemos sido glorificados. Ya no hay más pecado, ya no hay más lágrimas, ya no hay más tristeza, sino puro gozo en el Señor. ¿Quién dice amén? Esa es la gran promesa que tenemos. No te preocupes si hoy tu vida está llena de tribulaciones. No te preocupes si tu vida está llena de pruebas. Si hay persecución, si hay oposición, no te preocupes. El cristiano trae aparejado justamente una vida de tribulación. Si no, voltea a ver a la Biblia. Los hombres de Dios, ¿cómo fueron sus vidas? Y todos los que hoy le servimos a Dios, vamos a ser ¿qué? Atribulados. En nuestra salud, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestra economía, vamos a ser atribulados porque va aparejado el conocer y el seguir a Cristo. No te preocupes, ocúpate porque tú enfrentes esas situaciones en Él y no solo. ¿Qué fue lo que dije? Asegúrate de no estar pasando solo el desierto. Asegúrate que Cristo vaya contigo en el desierto. Cristo no te va a quitar de las piedras. Cristo no te va a poner en lugar de algodón y te va a evitar que pases por momentos difíciles. Cristo no lo va a hacer. Cuando Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandear a Pedro, ¿qué dijo Jesús a Pedro? Ya le dije al diablo que no se meta contigo. ¿Eso dijo? ¿Eso dijo? Ya muchos están quedando así. ¿Qué le dijo? Pues hay que leer la Biblia. Casi estoy hablando como en chino. ¿What? Lo que Jesús le dijo a Pedro fue: voy a orar para que no te falte tu fe. Para que después de que tú regreses le cuentes a todos. Seguramente cuando uno pasa por desiertos, es terrible, es fuerte. No será nada agradable el que tú pases por momentos difíciles. Pero ¿cuál es el gozo que habla Santiago? ¿Cuál es ese gozo que habla Santiago en las pruebas? Estar en sumo gozo cuando nos halles en diversas pruebas. ¿Por qué habla Santiago de ese gozo? Porque ese gozo es la vinculación de Cristo, porque sé que ese gozo proviene de Él, no de mí. Esa paz proviene de Él, no de mí. Esa tranquilidad viene de Cristo, no de mí. Y cada vez que tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida, ese gozo, esa paz, esa tranquilidad proviene de Él. El sustento proviene de Él.
Y en los momentos más difíciles que te vas de rodillas a clamar al Señor, Él te dice, aquí estoy contigo. No desmayes, no temas, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Esa es la promesa, amados. Esa es la promesa. Segunda pregunta. ¿Por qué es vital la salvación? ¿Por qué es vital la salvación en el hombre? ¿Por qué es así? ¿Cuál es el fruto de esa salvación? Porque sin esa salvación no habría fruto. Vamos a ver entonces lo que dice Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Lo voy a volver a leer. Dice así, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. A ver, ¿quedamos que la salvación es por obras? ¿Hay alguna contradicción entre Santiago y Pablo en función de este versículo? Sí. Antes de que aceptaran a Santiago en el canon hebreo, muchos no querían incluir a Santiago justamente por este versículo, porque ellos pensaban que había una contradicción. Pablo dijo que no somos salvos, sino a través de la gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que dijo Pablo. Y Santiago dice aquí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La diferencia es que están hablando a públicos o a receptores diferentes. Pablo le está hablando a alguien inconverso, al hombre no regenerado, al hombre que está necesitado justamente de que Cristo llegue a su vida. Alguien pudiese decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando el carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y Silas? Cree. No tienes que hacer nada más que creer. Pero ese creer viene implícito una acción de obediencia. El creer no solamente es creer de una manera intelectual, teórica. Ese creer tiene que venir con una acción de obediencia. Y dice aquí que una fe que no tiene obras, una fe que no tiene obediencia en sí misma, es una fe muerta. Leamos el versículo 20 del mismo capítulo de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces ya estamos hablando entonces de que la fe tiene que ir acompañada de obras. Y vamos entonces otra vez a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Viene del griego poema, que significa poema o significa poesía. La iglesia es un poema de Dios. A eso se refiere justamente esto. Somos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas.
He aquí todas son hechas nuevas. Por eso no creo que alguien que tenga a Cristo siga mintiendo, siga siendo flojo, siga siendo mediocre. No lo creo. Porque no está reflejando justamente la salvación. Una persona regenerada, una persona santificada, renovada, de gloria en gloria. Es importante por eso leer la Biblia. La Biblia se hizo para leer, meditar, aplicar. Toda la Biblia es doctrina. La Biblia no es un libro de información, amados. La Biblia es un libro de formación. Dios te va a formar a su imagen y semejanza a través de su palabra. ¿Y saben por qué? Porque todos los que hemos sido regenerados hemos sido hechos a la imagen de Cristo. Fuimos hechos a la imagen de Cristo o a la imagen de Dios, pero el pecado se ha ocupado para distorsionar o afectar esa imagen. Ahora con el Espíritu Santo en nuestra vida, nuevamente Él está haciendo que lleguemos otra vez a la imagen de Jesucristo. Ahora aquí hay que aprender algo. Hemos sido dotados de una nueva naturaleza. Vamos a la primera carta de Pedro. Ya casi termino. No se me duerman. Muy temprano. Yo sé que para muchos esto es comida sólida. Y cuando comienza a tener comida sólida, ¿qué le pasa? El mal del jabalí, ¿no? Para que escuche más bonito, el mal del jabalí. O el mal del puerco, para que otros que no entiendan, ¿no? Entonces comienza, porque ya no les da. Ya empiezo a ver como neblina de este lado, porque empieza la mente a quemarse, no están entendiendo. Y lo más fácil es dormirse. Hay que estar con los sentidos bien alertas, bien dispuestos. Amén. Aquí en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Aquí la palabra obedecer no es verbo, es un sustantivo. Quiere decir que es una naturaleza de obediencia. Si fuera un verbo, tendría que ser entonces una obediencia puntual. En ciertas cosas soy obediente. Y aquí lo que dice es que he pasado de la esfera de desobediencia a una esfera de obediencia. A eso se refiere justamente este pasaje. Dice: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vuelvo a preguntar, ¿bajo cuáles las obras las cuales tiene que hacer todo hombre regenerado? Si rezamos nuevamente a Efesios, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entonces quiere decir que mi naturaleza, mi nueva naturaleza, me lleva a hacer buenas obras. Ya no tengo que tener una lista de qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer. Ya no existen esas listas. En el caminar cristiano, Dios no te va a decir: esto se permite y esto no se permite. Yo pregunto, ¿un pez dónde habita? ¿Cuál es su hábitat? El agua. ¿Cuándo se pregunta al pez: ¿estaré aquí bien o estaré bien afuera? ¿Cuál es su naturaleza? El agua. Un cristiano, ¿cuál es su hábitat? Un cristiano bíblico, ¿cuál es su hábitat? ¿Cuál es su naturaleza? La santidad. Es su hábitat, su naturaleza, la santidad. Ahí tiene que permanecer, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios es un Dios de muertos o de vivos. Es un Dios de muertos o de vivos. Luego entonces, hoy me toca estar en la santidad y mañana pues en el pecado. ¿Es así? Hoy no voy a mentir, pero mañana otra vez regreso. Por eso cuando hablamos de un 2023,
me tiene que llevar forzosamente a tener una reflexión antes de que acabe este año. ¿Qué obras hoy realicé durante este año? En todas mis áreas de mi vida. Así como tú meditaste hace 8 días, cuando estabas tal vez sentado en la mesa o antes de sentarte en la mesa para degustar la cena con el Señor, y meditaste la grandiosa bendición de tenerlo justamente en tu hogar, en tu vida, hoy tendrías que hacer exactamente lo mismo. Este año realmente Dios trabajó a través de mí. Este año realmente las obras que yo hice fueron en esas obras que Dios preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Yo espero que no pase un año común y corriente como siempre pasa. Estamos más ocupados en la cena del 31. Cuidado con comprar uvitas y poner una uva en cada campanada del reloj, ¿no? Cuidado con eso. Eso no está correcto. Esa es idolatría. Porque entonces quiere decir que si los que no toman uva por cada campanada, entonces va a ir mal, va a ser de maldición. Yo no necesito eso. Yo me tengo que asegurar que realmente mi vida refleje a Cristo. Eso sí trae bendición en mi vida. Estamos ahora hasta que se termine el 2023. Ahora. ¿Quién me puede asegurar, quién me puede afirmar que mañana va a estar vivo? Con cuidado con que digas yo sí. No sé que sea tus últimas horas de vida. El único soberano, poderoso, el Rey de Reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, y su Padre Celestial, saben cuál es mi último día aquí en la tierra. Cuidado con que tú me puedas afirmar esa vez. Yo le aseguro que mañana estoy vivo. No tientes a Dios, porque también eso es pecado. Tal vez para muchos, en muchas iglesias, sea el último mensaje de su vida. ¿Y qué pasaría si fuera tu último mensaje este año en tu vida? No toques madera porque también eso es pecado. Ay, madera. Yo toco madera, pastor. Si fuera mi último día o mi última predicación, voy a estar en el mejor lugar. Voy a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, disfrutando su presencia. Lo podré abrazar, lo podré besar sus pies, tal vez ese gozo me lleve las lágrimas y decir, aquí estoy. Sí, llegué. Y tal vez muchos no tengan esa oportunidad, porque después de muertos esperarán el juicio para estar en el infierno por la eternidad. ¿Dónde quieres estar tú? Sí, muchos yo sé que, no, en el cielo, pastor, yo ya tengo membresía. No, pues ¿dónde la compraste o qué? Lo único que te puede llevar justamente a Él es tu fe. Y si tu fe no te llevó a donde está Cristo, es que tu fe no fue suficiente. Aunque hayas venido todos los domingos y no hayas faltado a uno de ellos. Aunque hayas leído la Biblia, que por cierto fue un plan, ¿quién terminó el plan o está a punto por terminar el plan este día de la Biblia? Muchos ni siquiera se enteraron, no leyeron, no vieron el plan anual de la Biblia de este año. Y para muchos que lo hicimos, gloria a Dios por eso. En unas horas mandaremos el siguiente plan del 2024. Y si no te diga, pregunta a un cristiano, ¿te llegó el plan de vida? Pásamelo. Porque el compromiso que tenemos como iglesia es leer justamente la Biblia en un año, todos los días hasta que venga Cristo. Y para muchos ha sido bendición porque no lo habían hecho nunca en su vida, teniendo muchos años caminando con Él. No salían del Evangelio de Juan.
Hay otros libros. Hay 65 libros más aparte del Evangelio de Juan. Bien. Entonces, Dios no nos habla por obras, sino para obras. Última pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente que tiene siendo salvo o que tiene salvación? Lo contesta justamente aquí Efesios capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es la responsabilidad del creyente que tiene salvación? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Cuál es la responsabilidad que tengo yo como cristiano? Para que yo ande en ellas. Para que yo ande en ellas. ¿Por qué me eligió? ¿Para qué me eligió? No por qué. Ya vimos que es por su gracia, por su misericordia, es que yo llegué a los pies de Cristo. ¿Para qué? Y dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 4, dice así, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para eso justamente hoy, ¿el para qué es eso? Nos tenemos que mantener ¿qué? Puros, limpios, sin mancha delante de Él. Es lo que realmente es mi responsabilidad delante de Dios. Si tú ves en Romanos capítulo 8, con eso termino. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué te eligió Dios? ¿Para qué me eligió Dios? Para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Para eso fuiste tú elegido. Para eso fuiste predestinado. La predestinación es para los creyentes, no para los inconversos. Porque tú decidiste en este corazón de mansedumbre y humildad dejar que Dios comience a moldearte la imagen de su Hijo. Alguien que no tiene a Cristo en su vida, ¿cómo se va a dejar hacer a la imagen de Cristo? Pregunto yo. El gran propósito de que Dios te haya elegido es para que Él sea glorificado y honrado todos los días de tu vida. Amén. Termino con Mateo, capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué necesita un hombre que no tiene a Cristo? Necesita ver la luz a través de tus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Darle la gloria al Señor a través de tus buenas obras en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que esperar que Dios nos permita abrir nuestros ojos al año 2024. Si Dios lo hace, ¿qué espera Dios de ti y de mí? Que andemos en buenas obras que Él mismo hizo a través de Cristo. Si yo quiero aprender, quiero saber cuáles son esas buenas obras, solamente tengo que seguir las pisadas de Cristo. Él ya hizo el camino, porque Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Entonces no te preocupes, más bien ocúpate en seguir esas huellas. Las huellas de Jesús son legibles. Las puedes ver de una manera
clara y no te confundes, porque son sus huellas de Él. Asegúrate que realmente hoy en tu corazón tengas el seguir sus huellas. ¿Qué significa? El que tú hagas su perfecta voluntad. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Aprovecha estos últimos minutos de este mensaje para que tú puedas hoy autoexaminarte en este año. Yo sé que tendrás más tiempo para hacerlo y tal vez lo puedas hacer con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. Es válido decir, oye, pa, realmente hoy, ¿cómo me ves a mí como hijo, como hija? Esposa, ¿cómo me ves hoy como esposo? Esposo, ¿cómo me ves como esposa? Es válido, es importante. Es hacer un buen parámetro, un buen indicador si realmente estás creciendo o no. Y no te preocupes si realmente la respuesta no es la que tú estabas esperando. Tal vez la respuesta puede ser, híjole, a lo mejor el mismo Espíritu de Dios te dice, te ha faltado ser mejor hijo, te ha faltado ser un mejor hermano, te ha faltado ser mejor esposa, mejor esposo, te ha faltado ser un mejor servidor de Dios, un mejor hermano en la fe. Y lo único que tiene que hoy ser respondido es, perdóname, Señor, porque no he sido lo suficientemente leal y fiel a ti para demostrar que tú vives en mi vida. Hoy te pido me perdones y que realmente ayúdame a ser cada día un mejor instrumento en tus manos. Quita de mí el yo y que nazca el tú, Señor. Es un momento para que tú reflexiones antes que termine este 2023 de lo que ha pasado. Nada de lo que tú hiciste, nada de lo que yo hice va a cambiar. Haya sido bueno o haya sido no tan bueno, eso no va a cambiar porque ya quedó registrado en el corazón de alguien que lo recibió. Pero tengo una gran oportunidad. Hoy te invito porque tienes una gran oportunidad, si Dios lo permite. Y tenemos otro año, el 2024, que sea un año de retos, de desafíos. Un año que realmente sea totalmente diferente en el crecimiento de este año que está por terminar. Tienes una gran oportunidad de hacerlo. No puedes culpar a Dios, porque Dios te dio la capacidad y el corazón dispuesto, y además te dio a su Espíritu para que realmente solamente déjate llevar y Él te llevará al siguiente peldaño de madurez espiritual. Padre bendito, Señor, te doy tantas gracias, Señor, por un año que me permitiste estar aquí. Gracias por estar conmigo en los momentos de tribulación de mi vida. Gracias porque mi vida, Señor, se llenó de ti grandemente, Señor. Gracias porque a través de tu palabra hoy te conozco más, te amo más y quiero día con día amarte más y entregarme más a ti, Señor. Ayúdame a que mi carne no decida. Ayúdame a que mi carne no haga cosas que te ofendan. Quiero hacer las cosas bien en este año que viene. Y no como una buena voluntad, sino como un compromiso de hacerlo bien. Ya no me justifica absolutamente nada de no ser alguien diferente a tus ojos, porque me has dado la luz, me has dado la dirección, me has dado el camino, me has dado la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. Si tú llegaste aquí por primera vez y si hoy está en ti que este mensaje de salvación tengas en tu vida, es el momento para que tú reconozcas con tus labios que Jesús es tu Señor y Salvador. Tú le puedes decir donde tú estás, Señor, yo te reconozco
que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres mi Salvador. Gracias por morir por mí en la cruz y gracias por darme salvación en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a amarte y a perdonar como tú lo has hecho. Díselo así como estás. No importa cuántas veces lo has hecho, síguelo haciendo y sigue realmente dejando que ese fruto del Espíritu brote en tu corazón y en tu vida. El amor, el gozo, la paz que tanto anhelamos en nuestra vida y en nuestra familia. Recuerda que solamente puede venir a través de nuestra intimidad con Cristo. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque sé que estás derramando hoy de tu Espíritu en cada corazón. Y sé que estás sanando corazones el día de hoy. Y sé que hoy la fe de algunos ha sido una fe débil, que necesita ser nuevamente tocada por ti, Señor, para que nuevamente avive ese fuego que hay dentro de su vida. Yo te pido, Señor, que toques esos corazones de incredulidad y que realmente se hagan creyentes. No por lo que sus ojos puedan ver, sino porque la fe sean esos ojos espirituales que vean aquello que no se ve, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por este momento, por este último mensaje de este año, Señor. Gracias por haber permitido ser instrumento tuyo, por los servidores de esta tu iglesia, por los pastores del mundo, por los misioneros del mundo. Oramos por ellos para que tú sigas fortaleciendo ese ministerio, Señor. Oramos por cada familia, por cada matrimonio, por cada corazón, porque tú sigas sosteniéndolo, Señor. Lo sigas alentando, lo sigas animando. Que aprendamos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y yo sé que tú nos has elegido, conforme a lo que dice tu palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz año. Nos vemos a las 6 de la tarde para orar. Darle gracias a Dios por este año y que Dios siga derramando de su gracia, de su misericordia en tu vida. Amén. Amén. Vamos a